y entre el buey y la mula nació Jesús, y en nació Jesús en Belén, nació Jesús, y en Belén. Y ahora entre dos ladrones y ha muerto Jerusalén, y ha muerto Jerusalén en manos de los ladrones. Esta cofradía del Santísimo Cristo del Amor, en su sagrado descendimiento, y María Santísima de la Caridad, tiene su sede canónica en la iglesia conventual de San Francisco y desfila cada año la noche del Viernes Santo. En la década de los años 70, un grupo de muchachos insistían en que los padres franciscanos le permitiesen devolver al culto a la imagen de una virgen que había aparecido en un desván de aquel convento, para lo que pretendían constituirse en cofradía. Con gran sorpresa general, no solo fueron autorizados, sino que se les cedía la capilla del Buen Pastor, la más noble del histórico templo beleño. Aquella virgen será procesionada desde entonces como la Virgen de la Caridad, siguiendo la estela de una antigua cofradía beleña con esta advocación que existiera siglos atrás. Pues los orígenes de la Cofradía de la Caridad pues tenemos que buscarlo a finales del siglo XV con la reconquista de nuestra ciudad de Belén, Málaga. Como todos sabemos, cuando los reyes católicos llegaban a una ciudad, a una villa, reconvertían lo que es la mezquita por templos católicos, como es natural, y junto con los templos llegaban las cofradías. Las cofradías en este caso eran de enterramiento, como en este caso era la Cofradía de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo, que es el origen, el germen, ¿no?, tanto de esta cofradía como otra del Templo de San Francisco, como la de Cofradía del Huerto, la Cofradía de la Humildad. El primer dato documental que podemos encontrar sobre la Cofradía de la Santa Caridad es el testamento de Pedro Ponce de León, que está fechado el 12 de octubre de 1498, en que da una limosna a la Cofradía de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo. Otros datos, pues a lo largo de los años, se van surgiendo, como en reflejo de la asistencia de esta hermandad en las actas capitulares del ayuntamiento, en los desfiles del Corpus también que se hacían todos los años en la villa de Belén, Málaga, hasta que llegamos a finales del siglo XVIII, más concretamente a finales de 1795, cuando desde el Obispado de Málaga se quiere hacer un inventario de todos los bienes y de todos los grupos que componen las distintas parroquias e iglesias de la diócesis de Málaga. Aquí pues podemos encontrar ya que la Cofradía de la Caridad aparece como cofradía independiente de la Cofradía de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo. En 1795, por ejemplo, ya tenemos que era mayordomo, que era lo que hoy es el hermano mayor, era Francisco Guerra, tenía un ingreso de 2.200 reales, que era toda base de limosna, y seguía con la misma iniciativa de la Cofradía Matriz, ¿no?, de ayudar a los hermanos en el enterramiento, pero también ya tenían titular, en este caso era la Virgen de la Caridad. Pasan los años y a finales del siglo XIX, más concretamente en 1838, tenemos que desde Lucena se hace lo que es la provincia franciscana de Granada, hace lo que es el capítulo y se refleja en una de sus actas el agradecimiento de la Orden Franciscana a la cofradía de Nuestra Señora de la Caridad de Belén, Málaga. Llegamos así rápidamente a lo que es ya el siglo XX, principio del siglo XX, donde la cofradía pues era una cofradía desgastada quizá por el paso del tiempo, que ni siquiera podía salir en procesión pues todos los años. Y se lo hacía pues gracias al que era el mayordomo en aquella época. Hasta que llegamos ya a lo que es la Guerra Civil, y entonces cuando desaparece ya la cofradía, hasta que ya se reorganiza en el año 1972.
Siempre existió la vinculación entre la cofradía y los franciscanos beleños, una vinculación muy positiva y enriquecedora que se mantiene al presente. Pues la relación de la cofradía con los padres franciscanos, a pesar de lo que pudiera parecer, pues hemos estado en el convento de San Francisco como hermandad desde el siglo XV, pues han sido siempre muy favorables, tanto en la primera etapa, en el siglo XVIII, como ya comenté, que nos dieron las gracias a la Cofradía de la Caridad en el capítulo de Lucena, como después de la reorganización. De hecho, los primeros estatutos de la cofradía, cuando se reorganiza en 1972, pues lo escribió y lo hizo el superior de la orden del convento de San Francisco en Vélez, el padre Dionisio Jiménez Benito. Otro detalle, ¿no?, que muestra la buena relación que siempre ha habido entre los frailes y la cofradía, es la buena acogida que siempre han tenido cuando decidimos realizar lo que es el grupo del descendimiento. Un grupo que por su morfología y por el grupo de imágenes pues se extendió a lo largo del tiempo en su realización, y que por mor de ello muchos han sido los padres franciscanos que han pasado por la iglesia y han sido los que han bendecido las distintas imágenes. Así, a grosso modo, podemos decir que el Cristo del Amor, por ejemplo, y San Juan Evangelista pues fueron bendecidos por el padre Julián Marcos Díez. En la imagen de San Juan, la imagen de María Magdalena fue bendecida por el padre Santiago Rincón. Las imágenes de los santos varones, José de Arimatea y Nicodemo, fueron bendecidas por el padre José Antonio Matías Villaoz. Y por último, las imágenes de las santas mujeres, María Solme y María de Clofá, pues recibieron el agua bendita de las manos del padre Eugenio. Una alegría y un gozo para esta hermandad, pues que siempre tenemos en los padres franciscanos un ejemplo a seguir, pues, por la multitud de años que llevan en esta ciudad. Curiosamente, fueron unos muchachos de la zona o barrio de la Plaza de la India los que pusieron en marcha en 1972 el nuevo proyecto Cofrade, los que le dieron cuerpo a la hermandad del presente. La reorganización de esta cofradía pues consta del año 1972, y esto surge cuando dos amigos de la calle Martillo, como son Miguel Flores y Antonio Galán, pues fueron un día al convento de San Francisco y como eran niños, eran las cosas de niños, pues empezaron a indagar por todo aquello, y resulta que entraron en un desván que tenían los franciscanos antiguamente, el coro alto de la iglesia. Entonces, ¿cuál fue su sorpresa cuando se encontraron con la imagen de una virgen, que esta había estado antes puesta al culto en la capilla de la Humildad, y los franciscanos, pues no se sabe el motivo, pues la quitaron de allí y la pusieron en el desván? Ellos, pues de momento, pues hablaron con el padre Dionisio, que era el director, digamos, del convento en aquel momento, y entonces, pues la idea de ellos era de ponerla al culto en la iglesia, volverla a poner al culto. Lo que pasa es que, claro, en aquella época, gente joven con 17 años, 16 años, muchos, 17, pues ya lo que pasa, ¿y por qué no lo sacamos en Semana Santa? Pues, y entonces, pues ahí surge ya la idea de procesionarla. Entonces, a raíz de ahí, pues empezamos ya a trabajar, se trajo un primer trono de Málaga pequeñito con la ropa de nazarenos también, que una cofradía nos la vendió y fuimos ahí y la compramos, y a raíz de ahí yo recuerdo una anécdota de que en aquel entonces Pepe Pino pues era el presidente de la agrupación de cofradías, y entonces pues claro, la Virgen al principio la llevamos a casa de Antonio Galán y la teníamos allí puesta. Entonces fuimos en busca de para que viniera a ver la Virgen, el pobre hombre vino a verla. Y cuál fue nuestra sorpresa cuando nos dejó allí un regalo de 1000 pesetas, que en aquellos años 1000 pesetas eso era dinerillo, y más para nosotros que estábamos empezando. Entonces, a raíz de ahí ya pues, empezamos a trabajar para sacarla. Y en el año 73 fue cuando ya salimos por primera vez, la Virgen entró a la calle de Vélez. Y cuando la Virgen de la Caridad
se encontraba consolidada, desfilando por las calles beleñas, bajo palio, la noche del Viernes Santo, los jóvenes soñadores de esta cofradía decidieron completarse procesionando un Cristo, para lo que eligen un pasaje estremecedor de la Pasión, el descendimiento de Jesús. Para ello, y a pesar de la gran dificultad escultórica que suponía, deciden encargar un grupo completo al imaginero sevillano don Manuel Hernández León, que termina el Cristo en 1993 y años después el resto del grupo. En el año 91-92, cuando ya hacían 20 años de la reorganización de la cofradía, pues claro, la inquietud nuestra pues seguía que queríamos aumentar, y entonces ya fue cuando pensamos en traer un titular para la Santísima Virgen. Dando vueltas, pues empezamos en un crucificado, con idea después de completar el grupo que tenemos actualmente. Entonces ya nos pusimos en contacto con un escultor sevillano, Manuel Hernández León, el cual pues nos dio un boceto, nos gustó y a raíz de ahí pues ya empezó el hombre a trabajar. El Cristo llegó a Vélez en el año 93 y se bendijo el 3 de julio del año 93. Los padrinos fueron don Manuel Badía y doña Remedios Zaya Sánchez. Este matrimonio tuvo la gran suerte de que el Cristo, cuando llegó aquí a Vélez, pues ellos lo recibieron en su casa y estuvo en su casa varios meses hasta que nosotros ya pudimos preparar el tema de la bendición. Entonces ellos fueron los padrinos, el que lo bendijo fue el padre Julián, y la verdad que aquello nos llenó a todos de mucha alegría, porque ya veíamos que la cofradía se iba completando poco a poco. Entonces ya después se pensó una vez que ya el Cristo estaba aquí, pensamos en hacer un grupo, y el grupo del descendimiento, que no había en Vélez, y que creíamos que era un grupo que Vélez podía llenar bastante en la Semana Santa. Entonces a raíz de ahí ya empezamos a trabajar también con el mismo escultor, don Manuel Hernández León, y nos fue haciendo imágenes poco a poco, hasta que ya en el año 2003-2004, salió el grupo completo, que no llegamos a salir porque aquel año llovió a mares y no pudimos hacer recorrido, no pudimos ni salir del toldo donde montamos el tinglado. Entonces el Cristo sí llegó a salir antes, el Cristo en el año 2000, que fue año jubilar, sí salió delante de la Virgen, pero iba portado a hombro por hermanos de la cofradía. Ese año la verdad también me impresionó mucho, porque yo iba de jefe de trono de la Virgen y veía a la gente cómo se acercaban a la imagen, a besarlo, a tocarlo, después fotografía, en fin, que impresionó bastante ver el Cristo así delante del trono de la Virgen. No entiende el entendimiento cuál fue la razón de amor para verte descendiendo al abismo del dolor. Cristo del descendimiento, al mirar tu cuerpo yerto, no sé si alcanzo y entiendo por qué tú, inocente, has muerto. Si el culpable yo soy de tanta guerra y pecado, y no sé si vengo o voy por mis ojos agobiado. ¿Qué te mueve a ser mi amigo si a mí, con mi independencia, me estorba el estar contigo en mi loca suficiencia? ¿Por qué te empeñas, Señor, en restaurar con afectos toda mi ira y rencor, mi soberbia y mis defectos? Solo encuentro una razón y argumento suficiente. Tú tienes un corazón que me ama infinitamente. Un hito importante en la evolución de la cofradía ha sido la recuperación de la capilla en la que actualmente están los sagrados titulares. Bueno, pues quizá uno de los tesoros que tiene esta cofradía, aparte de, como es natural, de los sagrados titulares, pues es la capilla donde están alojados pues durante todo el año en el convento de San Francisco, la capilla del Sagrario o del Buen Pastor. Una capilla que es joya del barroco en nuestra ciudad y que, sin embargo, muy poca gente sabe que a principios del año 70, cuando nos dieron a la por entonces joven cofradía de María Santísima de la Caridad esa capilla para alojar allí a la Sagrada Titular, pues curiosamente era prácticamente el basurero de la iglesia, y así hay que decirlo.
Allí donde se alojaban pues los restos de flores de otras capillas, la basura, y todo iba para allí, y aquello estaba cerrado y estaba en muy malas condiciones, de tal manera que los nuevos hermanos carideños pues se emplearon a fondo durante varias jornadas para recuperar lo que es esta joya del barroco de nuestra ciudad, y en su medida, pues a base de mucha cal, mucha lejía y mucha purpurina, pues pusieron la capilla pues digna para nuestra sala titular. Pues con el paso de los años, pues siempre hemos intentado, a nuestra medida, de conservar esta capilla. Si observamos bien, ahí va, en la antesala de esta, pues en el año 1996, Francisco Torres Delgado pues pintó un cuadro donde representaba el Cristo del Amor siendo abrazado por San Francisco, y se colocó en un hueco que había justo a la altura de la antesala. También en lo que es la capilla, dos grandes óvalos que hay en los laterales. Estos en el año 98 fueron pintados también por un joven artista de aquella época, que era José Carlos Chigarramos, hoy conocido por todos, y fue quizá una de las primeras pinturas que realizó para una cofradía. Y allí permanecen, y ahí estamos muy contentos de que dar la oportunidad a jóvenes pintores para dar más grandeza y más presteza, y dentro de lo que cabe, pues a la capilla de la Caridad, la capilla del Sagrario, que como ya digo es una de las joyas de nuestra ciudad. Esta cofradía gozó del éxito organizativo de una excelente banda de cornetas y tambores que, aún manteniendo un amplio nivel de independencia, siempre estuvo vinculada a su matriz. Una de las actividades importantes que viene realizando la cofradía es la banda de cornetas y tambores, que desde el año 92, en el que se organizó, después de que la cofradía estimara oportuno hacer la banda debido a la necesidad y a la dificultad que tenían todos los años de localizar una banda que cubriera las necesidades y que fuera de su gusto, pues se decidió organizar la banda, como he dicho, y se adquirieron unos instrumentos de segunda mano de la desaparecida banda de Miraflores de cornetas y tambores. Y entonces pues un grupo de muchachos encabezados por José Mari Pacheco, que era el que llevó la voz cantante en ese momento, pues creó la banda de cornetas y tambores. La primera salida procesional pues fue en el 93, acompañando a todos los titulares de Vélez Málaga, y de entonces pues siempre la vinculación con la Semana Santa de Vélez pues ha sido fuerte. En estos años pues hemos tenido la suerte de representar a Vélez y a la cofradía en multitud de sitios, tanto en Sevilla como en la Línea de la Concepción, en San Roque, en Almería, en Albó, en Puente Genil, en Cabra, en Rute y hasta los días de hoy. En la banda también ha habido sus momentos de mayor esplendor y de cambios, ¿no? Un momento en el que se produjo un gran cambio pues fue sobre el año 96-97, cuando empezó a tratarse las marchas de otra manera, a utilizar ya conocimientos musicales, porque antes era todo de oída, y en aquel año pues Ramón Alaminos, que era el director musical de aquel tiempo, pues el que empezó a trabajar con partituras. Después ya hubo una estrecha vinculación con la Banda del Sol de Sevilla, por nuestro director musical, Juan Manuel Carranza, y que ha sido compositor de varias marchas que son propias de la banda nuestra. Y ahora pues contamos con la ayuda, además de Juanma, con Kini, que es de la banda de Tres Caídas de Triana, y además de José Mari, que es miembro también de la banda y que también tiene una dilatada trayectoria en las bandas de cornetas y tambor. Quizás una de las actividades más relevantes de la cofradía a lo largo del año sea el tradicional Rosario de la Aurora, del segundo domingo de septiembre, y que comenzara allá por 1987. Desde el año 1987 la cofradía promovió
uno de los cultos a nuestra sagrada titular, la Virgen de la Caridad, como es un Rosario de la Aurora, que se celebra el segundo domingo de septiembre a las 8 de la mañana, en el que intentamos mantener un momento de oración de nuestra cofradía con el resto de la feligresía que suele acudir a San Francisco. Entonces se realiza con unas sencillas andas, por un recorrido bastante corto por la zona de San Francisco, y cada año pues tenemos la suerte de estar acompañados por un gran número de devotos de la Virgen y también de personas que acuden a acompañarnos a ese momento de oración. Y esperamos que cada año pues sigamos manteniendo este acto que ya va siendo tradición, y muchas personas lo tenemos anotado ya en nuestra agenda año tras año para no perdernos. Durante años, la Virgen de la Caridad abandonó su trono de palio y desfiló en el del Cristo, junto al resto del grupo escultórico. Recientemente, en 2013, ha vuelto a sus orígenes y retoma el procesionarse por separado. Nuestra cofradía siempre se ha caracterizado por esa vocación a promover la devoción a nuestros sagrados titulares. Entonces, en el año 2002-2003, se empezó a plantear el promover la devoción sobre todo al Santísimo Cristo del Amor, porque teníamos el inconveniente de que no se procesionaba y era difícil hacerlo llegar al pueblo de Vélez Málaga. Entonces, ya en el año 2000 salió nuestro sagrado titular en procesión a hombros delante de la Virgen con motivo del año jubilar. No se pudo mantener por diferentes circunstancias, y en el 2003 se decidió sacrificar un poco a lo que venía siendo la tradición de la cofradía, como era una procesión con una Virgen bajo palio el Viernes Santo, para sacar en procesión al Santísimo Cristo del Amor. Entonces, en el mismo trono pues se adaptó para procesionar el misterio del descendimiento con el Cristo del Amor y la Virgen de la Caridad. Eso se ha venido haciendo hasta el año 2013, en el que se han dado las circunstancias oportunas y debido al trabajo que se ha estado haciendo todo este año, porque siempre el objetivo de la cofradía era llegar a procesionar cada titular en su trono, pues como digo, este año 2013 ya se llegó a la situación de poder hacerlo. Entonces ya se completó una sección para el Cristo en el que incluimos un trono de caoba y alpaca plateada y penitentes con colores franciscanos, con marrón, negro y cíngulos blancos, y recuperando además algo que era muy demandado por el pueblo cofrade, ¿no? Por el pueblo de Vélez Málaga, como era ese palio de la Virgen de la Caridad, esa Virgen bajo palio que tanto se hacía notar el Viernes Santo. Y al pie de la cruz divina fue creciendo tu dolor por el puñal de la pena, por el puñal de la pena, traspasando el corazón, y al pie de la cruz divina fue creciendo tu
dolor. Como anécdota, contar que en 1924 el periódico local La Monarquía nos habla de que por aquella época desfilaba en el Martes Santo beleño la Cofradía de la Caridad, gracias a los desvelos y economía de su mayordomo, José Martín Laso, y su camarera, la señorita Remedios Igualada Saiz del Campo, a pesar de que antaño la Cofradía de la Caridad había sido la más rica de la ciudad. Caridad. 7 letras, 7 vidas por vivir. De cariño desbordante sale la primera letra que te aclama, porque solo con mirarte te entregas en cuerpo y alma. Acequia de la vida tu segunda letra se llama, pues de ti mana hacia nosotros el agua que riega el alma. Ríos de misericordia la tercera letra avanza para calmar la sed cuando la vida nos da la espalda. Incienso que nos perfuma expresa la letra cuarta, impregnando con él al mundo de perdón y de esperanza. Dad ocupa en tu nombre 2 lugares que nos llaman, porque 2 veces entrega lo que tienes a quien le falta. Amor llevas a tu lado y es la letra que nos falta, es el amor de tu hijo que tu regazo reclama. Qué bien suena tu nombre, y esas letras tan bien engarzadas dejan estremecido un pueblo ante tu imagen soberana. Esta cofradía del descendimiento y la caridad ha sido, durante décadas, vivero de cofrades para otras hermandades, ejemplo de constancia y recomienzos, universidad de respeto a las tradiciones y al buen hacer. La caridad, origen de todo buen hacer cristiano, es proclamada por estos hermanos con un entusiasmo y veneración digno de encomio. Ella, la belleza inmarchitable de la Plaza de la India, la soberana de la calle Martillo, la muy bella y muy franciscana Virgen de la Caridad, sonríe tiernamente cada Viernes Santo, día doloroso, a todo Vélez Málaga.